¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy el doctor Daniel Pero. Quiero saludar a todos los maestrandos, también saludar a las profesoras, a la profesora de Mónaco, a la profesora Guzmán, por haberme invitado a participar de la maestría de educación médica en este momento como disertante. Yo estoy trabajando en el Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina como uno de los directores. La conferencia con la que voy a comenzar mi exposición es la enseñanza en base a simulación clínica y en este caso en carreras de ciencias de la salud. Los objetivos que vamos a ir desarrollando durante esta conferencia son los siguientes. Primero, definir simulación y simulación clínica, explicar la historia y su aplicación en educación médica, conocer los tipos de simuladores y de simulación. Esto va a ser rápido porque en la segunda conferencia vamos a profundizar sobre el tema, entender cómo es el aprendizaje por simulación clínica y conocer los usos de la enseñanza por simulación clínica. Entonces, conforme a lo que dice el Real Diccionario de la Academia Española, simular es representar algo fingiendo o imitando lo que no es. Acá estamos viendo un camaleón, se camufla con toda la vegetación y parece una hoja más, es decir, mimetismo, camuflaje. Ahora, en el área de la salud, simulación consiste en situar a un estudiante en un contexto que imite algún aspecto de la realidad. Esto lo define Gaba, que ya vamos a ver sobre él más adelante, y ustedes ven acá, este contexto es una sala de internación pediátrica donde está el niño ya en su cama, su mamá que está cuidándolo y dos médicas que están realizando la atención de ese niño, en este momento interrogando a la madre. Y ustedes ven cómo todo el ambiente imita el contexto real y de acuerdo a la actividad que se haya diseñado, se va a trabajar con los objetivos específicos a lograr. La simulación clínica ya es una estrategia didáctica, pero también evaluativa, y el objetivo principal es adquirir competencias entrenando en un ambiente lo más parecido al contexto real. Gaba, como vimos en la diapositiva anterior, la define como una técnica y no una tecnología. Esta estrategia educativa, esta técnica, tiene amplia difusión y se desarrolla más o menos a mediados del 60 en Europa y Norteamérica. En Sudamérica, como ven abajo en la bibliografía maya, comienza la actividad en Colombia, que es uno de los países que primariamente en Sudamérica comenzó con la simulación clínica. Aunque en los 60 comienza a aparecer la enseñanza por simulación, ya había simuladores, ustedes ven, en el siglo XVIII. Esto lo había ideado una partera que identificaba muchas muertes en el momento del parto y luego veía que había un problema con las demás parteras que no tenían mucha experiencia, entonces idea este simulador para hacer la práctica de parto. Luego, ya en el año 29, los precursores que van a idear actividades de simulación son en el área de la aviación. Se habían diseñado simuladores de vuelo, aunque también se habían implementado en el ámbito militar y en la medicina militar. Así, en el año 29 se idea el primer simulador de vuelo. En este caso, el ingeniero Edwin Lin logra poner en funcionamiento este primer simulador de vuelo. Y a partir de allí, todos los pilotos de aeronaves
deben entrenarse en este simulador de vuelo para luego pasar a pilotear la aeronave. La Segunda Guerra Mundial, siempre las guerras dan un impulso a las diferentes herramientas, más en la medicina. Y así, aquí se va, y miren ya un simulador de vuelo un poco más sofisticado, y aparece el llamado entrenamiento de gestión en los recursos de cabina. Los recursos de cabina son la tripulación, y acá aparece el manejo de recursos en situación de crisis para los integrantes de la tripulación. Y acá los pilotos aprenden a manejar lo que se conoce hoy como factores humanos que pueden estar involucrados en la toma de decisiones durante una situación de emergencia en pleno vuelo. Entre el 1940 y 1990 la aviación tiene muchos problemas de accidentes, y estos accidentes en un 65-70% se identifican atribuidos a algún error humano, es decir, hay factores humanos que intervienen en estos problemas, y esto comienza a mejorar en los años 80 con una mejor preparación de los simuladores de vuelo, como ustedes ven en la foto de abajo, ya realmente parecido, casi igual a un avión de línea. Entonces los pilotos debían entrenarse en estos simuladores para luego pasar a pilotear las diferentes aeronaves. Con esto mejoraron estos accidentes. En la medicina, entre los años 30 y 50, se va a aplicar estos simuladores, en este caso, a anatomía, y aparece el primer modelo de anatomía en cuerpo real. Esta modelo, llamada Miss Anatomy, hoy está guardado en el Museo de Ciencia y de la Industria del Rockefeller Center, y fue ideada en 1937 aproximadamente. Siguiendo en la aplicación en medicina, los pioneros aparecen a fines del 60 y luego comienzo del 80, partiendo de figuras como Laerdal, que era un zapatero, que luego se convierte en una gran industria de producción y diseño de simuladores, Abramson, Gravenstein, que son anestesiólogos y van a idear simuladores para el entrenamiento de los médicos anestesiólogos, lo mismo que GABA. Ellos desarrollan simuladores complejos capaces de replicar características anatómicas y responder a eventos fisiológicos de la aplicación de medicamentos o otros momentos de la alteración fisiológica durante la anestesia. Ya en la época moderna tenemos que entender que la simulación clínica aparece o salta como un boom a partir de 4 fuerzas. En 1964, la Declaración de Helsinki, que tiene que ver con la bioética, protege a los individuos como sujetos de experimentación. Y esto, hasta la actualidad, sigue con los derechos de los pacientes. Por lo tanto, ya no se podía capacitar o entrenarse en personas. El desarrollo de la educación médica, con mayores exigencias para asegurar la calidad, y el cambio de paradigma en el aprendizaje, en donde los procesos tienen una duración temporal centrado a que este futuro profesional demuestre que adquiere diferentes competencias de la práctica. El tercer punto fue la preocupación creciente por la seguridad de los pacientes como sujetos pasivos en los procesos de educación médica, y acá tiene en cuenta un libro que aparece en el año 2000 que habla de los errores, las muertes por errores humanos en medicina, y eso cambia el paradigma y fortalece la seguridad del paciente. Y por último, el desarrollo tecnológico en computación, electrónica, nuevos materiales, la áptica, donde van a desarrollarse simuladores de realidad virtual o realidad áptica,
para el entrenamiento de los futuros profesionales y la capacitación y fortalecimiento de los profesionales ya graduados. La consolidación aparece en las 2 últimas décadas. Ya hay una aceptación creciente de la simulación como complemento y a veces como un sustituto ventajoso de la formación clínica. Se desarrollan maniquí de mayor sofisticación a precios mucho más accesibles y surge también un gran número de simuladores de entrenamiento de tareas específicas, tanto clínicas como quirúrgicas, diagnósticas y la posibilidad de entrenarse en procedimientos. Acá estamos viendo a David Gaba, el anestesiólogo que diseña también simuladores como los ven acá, introduce a la medicina y a la anestesia el concepto de CRM que habíamos visto en la aviación, el manejo de recursos en situación de crisis o el manejo de la tripulación en cabina. Acá lo integra a la anestesia y aparece el ACRM. Y aquí hay ventajas porque se puede trabajar con mayor fidelidad, llegando hasta la posibilidad real, pero tiene inconveniente. Estos simuladores que estamos viendo acá responden a cualquier administración de drogas, responden con la fisiología similar a la de la persona humana, se identifican ruidos respiratorios, ruidos cardíacos, se puede movilizar la presión arterial, se puede anular la entrada de aire a un pulmón, por ejemplo. Tienen muchos cambios, pero son caros. Y se necesitan muchos recursos para trabajar con ellos. Y acá estamos viendo ya los simuladores de áptica. Ustedes ven, se puede entrenar en cirugía laparoscópica, y esto se puede entrenar sin producir daño a la persona. Simuladores de gastroscopía, de broncoscopía, colonoscopía, urología, simuladores de ecografía, ultrasonido. Este es un simulador de artroscopía, el Arthromentor, donde el traumatólogo puede practicar cirugía artroscópica. O el Broncomentor para hacer broncoscopías. Y aparece también la llamada simulación híbrida, en donde integramos una parte de un maniquí, en este caso una pelvis, que está diseñada para la práctica del parto, junto con un actor que abre sus piernas y coloca la pelvis entre sus piernas y va a bajar el feto para que el estudiante o profesional que está entrenándose en realizar el parto tenga interacción con la parturienta y realizar el procedimiento. O sea, eso se llama simulación híbrida. Permite el entrenamiento no solo de habilidades técnicas, es decir, realizar el trabajo de parto, sino el trabajo en equipo, la comunicación con el paciente o el actor. También se empiezan a diseñar simuladores de bajo costo, como ven este tórax, para realizar el drenaje pleural, con un sensor en el borde inferior de la costilla superior, que si uno la toca, la luz se prende porque indica que posiblemente puede haber lesionado los vasos intercostales. Acá estamos viendo los estudiantes realizando el procedimiento de drenaje pleural. Esta es la Universidad de San Pablo, en Brasil, que ha diseñado este simulador. Y ya a partir de esta actividad que comienza a difundirse en todo el mundo, ya los centros universitarios integran o insertan esta estrategia educativa en sus currículas. Uno de los primeros fue la Universidad de McMaster en Canadá, donde comienzan a diseñar actividades de enseñanza por simulación y también para evaluación con pacientes simulados. Aparecen en la década del 80 los simuladores de gran complejidad y costo. En el 90 McMaster reforma la educación médica y comienza a trabajar ya la enseñanza por competencias.
En el 92, como dijimos, David Gaba integra o inserta el recurso de manejo de crisis en anestesia. Y como les decía, en el 2000 aparece el libro Errar es humano, que cambia el enfoque de la seguridad del paciente de una sola vez y para siempre. Ya no se puede entrenar en una persona. Y ya los centros empiezan a investigar sobre esta estrategia de enseñanza y emergen las sociedades y organizaciones que integran a los diferentes efectores de enseñanza por simulación. Y también aparece, por ejemplo, el Centro de Recursos de Innovación en Simulación, como lo ven acá, que empieza a diseñar actividades. Y se crean las sociedades. Esta señora que vemos en la foto es Pamela Jeffrey, que es una enfermera y digamos que es la que comienza a trabajar en simulación clínica en enfermería y tiene múltiples trabajos de investigación y ha formado gran cantidad de docentes de enfermería en el entrenamiento de esta estrategia educativa. Y así aparecen las diferentes entidades que nuclean a estos educadores. Así, la simulación clínica se ha convertido en un instrumento de gran utilidad para capacitar a los estudiantes, y esto se realiza a partir de un entrenamiento sistemático, progresivo y controlado, y donde se enseñan diferentes situaciones que el profesional de la salud puede encontrar en cualquier contexto y en cualquier situación que se puede enfrentar de manera real al paciente. Acá estamos viendo un simulador para obtener sangre arterial para realizar el estudio de gases en sangre. Y aquí están pasando enfermeras y también bioquímicos para entrenarse en la obtención de la sangre arterial con la punción de una arteria, en este caso la arteria radial. Imagínense que un enfermero, un bioquímico o un médico se entrenen en un paciente real y hasta que encuentren la arteria la han punzado múltiples veces a la zona y lesionado la arteria. Por lo tanto, la seguridad y el trabajo sobre el error en un simulador no produce daño ni tampoco genera estrés de haber lesionado a una persona para el efector. Ahora voy a explicar sobre la enseñanza. Y acá quiero contarles los dominios que debe tener un médico que de acuerdo al Instituto Internacional de Educación Médica. Y así tenemos valores, punto 1, valores profesionales, las actitudes y el comportamiento y la ética, la fundamentación científica, dominios de comunicación, de competencias clínicas en el hacer y en el atender, dominios de salud pública y sistemas de salud, manejo de la información científica y un pensamiento crítico e investigación. Según el Ministerio de Educación de la Nación, por la Resolución 1314 y su nueva modificación, identifica que en uno de los dominios está la práctica clínica, en donde el profesional, ya sea profesional médico, enfermero, odontólogo o cualquier personal de ciencia de la salud, debe tener conocimiento y práctica sobre anamnesis, examen físico y mental, posibilidad de pensar en un diagnóstico y decidir un tratamiento, como también la realización de diferentes procedimientos. También dice que el profesional debe tener, en este caso el médico, debe tener un pensamiento científico e investigación y tener una actitud científica. Tener profesionalismo, mantenimiento de las y poder decidir y realizar y obtener un mantenimiento de las diferentes competencias profesionales, aplicar principios éticos y legales, tener prácticas de comunicación, y dentro de esta competencia está el trabajo en equipo,
y vamos a ver después otros puntos como liderazgo y comunicación entre el equipo. También describe la resolución 1314 y su modificatoria competencias en salud poblacional y sistema sanitario, y acá hay que conocer y entender la función de los diferentes servicios de salud. Así, la educación y el entrenamiento basado en simulación han demostrado efectividad en múltiples áreas. Específicamente han demostrado mejorar la adquisición de conocimiento médico. Yo puedo conocer mejor si entiendo por qué, cómo lo voy a hacer y por qué. También mejora la comunicación y el trabajo del equipo, mejora y fortalece el desarrollo de ciertas habilidades, también destrezas, puede y se considera que disminuye el estrés durante la realización del procedimiento y también acelera la curva de aprendizaje para cuando llegue a la práctica real e incluso ha demostrado directa mejoría en ciertos resultados clínicos. Volvemos nuevamente a este contexto, la sala de internación, donde está internado un niño que su madre lo está cuidando y está escuchando las preguntas que le realizan las dos médicas que vienen a realizar el control y la atención de este niño internado. Por supuesto, el ambiente simula un ambiente real, pero tenemos una actriz que hace de madre, en este caso es una paciente, o sea, una mamá simulada, el simulador, que es un niño aproximadamente entre 5 y 6 años, y con todo el ambiente de internación. Y las médicas que tienen objetivos específicos a realizar, a lograr durante la atención de este paciente. ¿Cómo va a aprender y en qué consiste y dónde se aplica la enseñanza por simulación? Esta es la llamada pirámide de Miller del aprendizaje, en donde la base de la pirámide es el saber. Por ejemplo, si yo tengo que realizar una actividad de interrogatorio, tengo que saber en qué consiste la entrevista médica, cuáles son las características. Luego tendría que subir un peldaño y plantearme una situación y tendría que realizar un razonamiento, integrar y determinar cómo lo voy a hacer, pero luego lo tengo que demostrar. Y aquí comienza ya donde va a introducir la enseñanza por simulación clínica. Demuestro cómo lo hago in vitro, es decir, en un centro o en un espacio de simulación. Luego voy a hacer la práctica real cuando he demostrado que tengo un cierto dominio de esa actividad que me diseñaron, que tengo que aprender por simulación clínica. ¿Cómo se aprende desde la simulación? Y aquí aparecen ya habilidades complejas que se dan en 3 etapas que son secuenciales. Primero, la etapa de conocimiento, cognitiva. Tengo que entender la tarea, para eso tengo que tener conocimientos de la teoría y posiblemente un experto me va a demostrar cómo se va a realizar esa actividad o me va a presentar videos de cómo se realiza la actividad. Luego viene una etapa asociativa donde se integran los elementos cognitivos con las maniobras motoras que leí y que vi realizar y que colaboré en la realización. Y estas maniobras se van a practicar o se van a realizar en un simulador, con pasos que yo tengo que lograr teniendo en cuenta el objetivo a lograr. Durante esta actividad, un docente instructor me va a ir dando devolución o retroalimentación o también llamado feedback durante cada paso de la actividad que yo estoy realizando. Por último, luego de realizar varias veces la actividad y práctica en el simulador, viene la etapa autónoma, donde el efector integra toda la actividad psicomotora, lo graba en su mente y los pasos, y ya aquí aparece la llamada retroalimentación propioceptiva interna, donde fijo y ordeno todos los pasos a realizar. Si nosotros queremos diseñar un currículum secuencial
progresivo y modular, esta es una propuesta, en donde primero dijimos la base de la pirámide. El módulo 1 serían todos los conocimientos, lecturas y demostración por el experto. ¿Esto dónde lo voy a realizar? Puede ser por bibliografía en la web o bibliografía que me dé el docente o me pida buscar. Luego viene la actividad técnica, la asociación. Esto viene del anterior. El módulo 2 sería una asesoría psicomotora y la adquisición inicial supervisada de los pasos de la habilidad. Hay una exposición a la habilidad en el laboratorio de simulación con etapas estructuradas. En el módulo 3 voy a integrar el conocimiento de la habilidad motora y lo voy a realizar las veces que sea necesario hasta adquirir un cierto dominio. Para luego me han evaluado sobre el nivel de dominio de esa práctica estructurada y ya puedo realizar la actividad la actividad real, en la vida real, con la supervisión de un docente o un instructor. Y ya el módulo 5 es el entrenamiento de tantas veces hasta tener un dominio de expertise o experto. Ya acá ya es un profesional en donde intervienen otros puntos que son la educación médica continua, o hoy llamado el desarrollo profesional continuo o DPC, que es un aprendizaje ya para toda la vida. Y así el uso de la simulación como estrategia didáctica depende de la interacción de 4 elementos: el simulador que vaya a utilizar, el diseño de la actividad de aprendizaje propuesta por el grupo de docentes e instructores, y entre ellos está el especialista en el tema, los objetivos de aprendizaje que se haya determinado y el rol del docente en la práctica. Y así los docentes de simulación son considerados en algún momento como instructores, pero en la mayoría de los momentos como facilitadores o gestores del proceso de aprendizaje del alumno, más que como transmisores de conocimiento. Y acá tenemos que recordar que estamos en el aprendizaje de una persona adulta, que tiene características especiales. El uso de la simulación vamos a ver que favorece el aprendizaje mediante la realización y práctica de habilidades. Si estas habilidades se repiten, se adquieren el dominio de las diferentes destrezas, permite imitar y entrenar situaciones poco comunes, pero de inusitada gravedad. Entonces deben entrenarse, porque el profesional, si no se entrenó en las mismas, puede tener una situación de extremada gravedad pero poco frecuente, y si no tiene la práctica para identificarla, diagnosticarla y tomar decisiones, el paciente se puede tener un desenlace fatal. Al tener todos acceso a la misma actividad y a los mismos casos, logra una equidad del aprendizaje. En cambio, con el paciente tenemos que tener el paciente para que identifique justo esa enfermedad, para poder trabajar con él mismo, pero no puede el paciente recibir 200 estudiantes. En este caso, al no ser un paciente y no dañar a la persona, se logra una equidad en el aprendizaje. Se trabaja con el error, o sea, se posibilita llevar el error hasta sus últimas consecuencias, pero sin producir daño al paciente, y se trabaja hasta lograr dominar y que no ocurra más el error. La simulación favorece la reflexión objetiva durante, que eso el instructor es fundamental para la devolución o feedback, o posterior al error, cuando se trabaja con la reflexión sobre esa actividad. También la simulación permite impulsar la investigación en educación médica con nuevos resultados de esta estrategia educativa. Ofrece la posibilidad para evaluar la competencia antes de que vaya a la práctica real. O sea, como dijimos al principio, es
formativa, pero también evaluativa. Disminuye el aprendizaje al azar, fomenta el aprendizaje, y al aplicar esta estrategia no quiere decir que le sustituya al paciente, al contrario, lo preserva, ni tampoco sustituye a la información verbal o a la información bibliográfica. Como conclusiones, la simulación es un método de enseñanza de aprendizaje muy útil en el ciclo clínico epidemiológico de las carreras de ciencias médicas. Posibilita la realización de una práctica análoga a la que realizaría el alumno en su interacción con la realidad de los servicios de salud, y luego puede aplicarla a la práctica real. Su empleo acelera el proceso de aprendizaje, elimina muchas de las molestias que el proceso ocasiona a los pacientes y también a la organización del trabajo del servicio, sobre todo cuando hay grupos numerosos y ahora como tenemos ingreso irrestricto. Es un buen complemento del proceso que no sustituye la interacción del educando con el profesor al lado de la cama de un paciente ni con un individuo y su familia en la comunidad. Al contrario, lo preserva para que cuando vaya a esa actividad ya tenga un dominio y una experiencia para realizar estas actividades. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Yo soy el doctor Daniel Pero. Quiero saludar a los maestrandos que están realizando la maestría de educación médica, también a las profesoras señora de Mónaco y señora Guzmán por haberme invitado a participar de la maestría como expositor. En mi segunda conferencia voy a hablarles sobre niveles y tipos de simulación, como algunos aspectos ya como la complejidad y la fidelidad en la simulación. Yo me encuentro en el Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina, a cargo de él mismo. Los objetivos que vamos a ir describiendo a lo largo de esta conferencia son, primero, describir tipos de simulación clínica, explicar lo que hoy se conoce como zonas de simulación clínica, conocer la definición y las características de la enseñanza en base a paciente simulado y paciente estandarizado, describir qué es simulación in situ y cómo se realiza, y conocer algunos tipos metodológicos de la enseñanza por simulación clínica y el modelo de enseñanza, en qué consiste todo el proceso de la enseñanza por simulación. Con respecto a tipos de simulación clínica, se han descrito tres tipos. La llamada baja fidelidad o dificultad baja, la mediana fidelidad o dificultad intermedia, algunos ya sacaron la mediana fidelidad, y la alta fidelidad o dificultad alta. Esta descripción tiene en cuenta los tipos de simuladores y el ambiente que se ha recreado para realizar la actividad de simulación. Y tiene en cuenta el ambiente parecido a la vida real lo más posible o no. Ya vamos a ver qué pasa en cada una de ellas. Con respecto a baja fidelidad, son actividades de aprendizaje que se realizan sobre simuladores sencillos, mecánicos, que pueden ser de plástico o sintéticos. Generalmente se utilizan para practicar habilidades clínicas o el aprendizaje de la realización de procedimientos básicos. Se pueden incluir también modelos sencillos para cabeza para intubación traqueal, como paso previo al manejo de sistemas de mayor complejidad. Estos simuladores son accesibles, hoy para la Argentina no hay un bajo precio, pero se puede acceder al acceso de los mismos. Acá vemos algunos de ellos, los torsos, como vemos acá arriba a la izquierda, para realizar procedimientos de masaje cardíaco y ventilación como procedimientos básicos. Ahí, como vemos abajo en otro simulador, se está practicando el masaje cardíaco, las compresiones torácicas,
Luego de aprender a realizar compresiones torácicas y ventilación, pasamos a aprender a la utilización del desfibrilador externo automático y ya podemos integrar todo para poder identificar y atender un paciente en situación de paro cardiorrespiratorio, manejo básico, por ejemplo. El simulador de abajo a la derecha es una pelvis para tacto vaginal, para examen semiológico, y también puede utilizarse para realizar un cateterismo vesical, en este caso femenino. Hacia arriba a la derecha tenemos varios estudiantes con el docente realizando y aprendiendo a realizar el procedimiento de acceso venoso periférico, donde vemos los materiales para realizarlo y los pasos que realizan en un brazo, simulador de brazo, mejor dicho, de miembro superior, donde está el brazo, la articulación del codo, el antebrazo, la muñeca y la mano, donde están los diferentes accesos venosos para realizar el procedimiento de obtener un acceso venoso periférico para impartir soluciones o medicamentos, o administrar, mejor dicho. Acá tenemos otro secuencia y simuladores de baja fidelidad, donde podemos trabajar en la colocación de un acceso venoso central o en la punción drenaje de un neumotórax para un neumotórax hipertensivo para transformarlo en normotensivo o realizar el procedimiento de drenaje pleural. En este caso, un simulador de cuerpo entero para aprender a realizar el sondaje nasogástrico. No es un simulador por partes, sino se aprende a realizar este simulador, nos permite realizar este procedimiento. La mediana fidelidad ya contiene elementos y componentes de la vida real. Aunque no es completamente similar, permite tener cierta interacción. Como vemos acá, en este simulador estoy evaluando la respuesta pupilar. Si este simulador me permite que yo hable con él, se puede generar la voz, puedo completar el examen neurológico del mismo. O en este simulador de abajo, donde hay una interacción para identificar los ruidos cardíacos y respiratorios. Y luego me pueden presentar un caso clínico donde yo tengo que hacer un razonamiento clínico y determinar o pensar en un síndrome y con respecto a qué ruidos tendría ese síndrome, y luego voy a identificarlos a los ruidos patológicos. Luego están los simuladores por ordenadores, simuladores computerizados. Y acá se pueden utilizar en las clínicas básicas, como en ciencias básicas como anatomía, fisiología, farmacología, para luego aplicarlas en las ciencias clínicas como semiología y clínica médica. Facilita el aprendizaje, facilita el razonamiento clínico y la capacidad de tomar decisiones. El estudiante puede cometer errores, pero sin consecuencias, y permite que estén cargadas diferentes patologías que simulan las prácticas hospitalarias para razonar y tomar decisiones. Ya la alta fidelidad tiene que ver con una técnica que puede reemplazar o amplificar las experiencias reales de los pacientes por experiencias guiadas, como el caso de la atención de un paciente en paro cardiorrespiratorio. Yo de inicio, en una baja fidelidad, aprendí a realizar las compresiones torácicas, a realizar la ventilación, a aprender a cómo se coloca y cómo se utiliza el desfibrilador externo automático, y luego me van a diseñar en un escenario casi real de una guardia de un hospital, de una terapia intensiva, en un simulador complejo, una experiencia clínica de un escenario de atención para que yo aplique todo lo que aprendí en la baja fidelidad en el diagnóstico,
en la activación del equipo de emergencia y comenzar con el manejo básico del paciente en paro cardiorrespiratorio. Y acá esta actividad se realiza ya de manera interactiva. Son modelos basados en ordenadores, como el simulador de cuerpo entero que vimos hace un momento, pero utiliza hardware y software con el fin de aumentar el realismo, o sea, se identifica cómo se eleva el pecho, se sienten los ruidos respiratorios, se sienten los ruidos cardíacos, se puede tomar la presión, se puede palpar los pulsos, y estos tipos de simuladores pueden ser simuladores por ordenadores o mediante pantalla, que sería la simulación áptica, simuladores informáticos que generan casos clínicos donde yo puedo interactuar en la computadora y me da respuestas, o el simulador de cuerpo completo interactivo. Estos simuladores de cuerpo completo hay de diferentes tipos y complejidad. Pueden ser un simulador altamente robotizado que está ligado a un sistema informático. Estos aumentan en gran medida las posibilidades de aprendizaje y permite trabajar con múltiples situaciones fisiológicas y patológicas. Permiten manejar situaciones clínicas complejas que quizás no son frecuentes, pero son graves, en condiciones similares a que lo pueda hacer en un ambiente real. Enseña el trabajo en equipo, la coordinación del equipo, identifica liderazgo y puede trabajar con la comunicación llamada comunicación cerrada o comunicación en situaciones de crisis. Acá estamos viendo el simulador complejo y miren este ambiente que se ve a la izquierda y arriba, es un ambiente de una terapia intensiva o de una internación en terapia intensiva, donde tenemos la camilla de terapia intensiva, el panel de gases, los portasueros, la bomba de administración de soluciones, un monitoreo permanente, un cardiodesfibrilador, un respirador, todo el gabinete para paro cardíaco y otros tipos de materiales, el ordenador o la computadora. Para trabajar hoy se trabaja con la historia clínica digital, entonces se registra toda la evolución del tratamiento y diferentes materiales. Esto es parecido o casi real a un ambiente de una terapia intensiva, de una unidad de cuidados críticos. Y vemos acá el simulador de cuerpo entero para donde vamos a trabajar con él. El otro simulador que vemos acá en un quirófano, el paciente está intubado, está en respiración, conectado a un respirador artificial y se están realizando acciones de manejo de paciente crítico. O en este simulador, que la llamada Noel, que es un simulador de paciente embarazada y para realizar el trabajo de parto o expulsivo y el alumbramiento. También se puede trabajar con complicaciones del parto, como la hemorragia postparto o la eclampsia previa. Acá estamos en un ambiente de una guardia y miren que lo están viendo desde otro, lo estamos viendo hacia adelante, aparentemente hay un vidrio y acá se ve que hay una cámara que está filmando a todo el equipo de atención. Esta es la llamada sala de control, de donde voy a comandar todas las respuestas que va a tener el maniquí, el simulador complejo, que va a responder a todo lo que los médicos o el equipo de atención están realizando en la evaluación y el tratamiento del mismo. Ahí tenemos el monitoreo que se ve desde la sala de control y el monitor arriba que lo pueden ver el equipo de atención. Esto sería los tipos de simulación por fidelidad.
Últimamente, ya en el año 2017, Christopher Robson y Peter Weinstock han diseñado un sistema de organización e innovación para centros y programas de simulación. Esto es un sistema de organización para entender cómo y cuándo voy a implementar el aprendizaje basado en simulación. Es fácil de identificar. Estos dos docentes trabajan en el Hospital de Niños de Boston y tienen en el programa de simulación del Hospital de Niños de Boston. Este centro de simulación tiene un programa de entrenamiento y un programa de instructores de docencia en simulación muy importante en el mundo. Este sistema de organización llamado SimZones sirve para diferentes estrategias. Se permite entender y determinar por qué voy a realizar un apoyo de las experiencias de aprendizajes, y se realizan en dos tipos de ciclo simple y ciclo doble. Me permite utilizar la organización y la gestión en la formación docente de que va a trabajar en una enseñanza por simulación. Optimiza la mezcla de participantes, permite organizar o dividir grupos de profesionales y también la capacitación interprofesional, lo que favorece y asegura el aprendizaje. Puede equilibrar la llamada simulación in situ, porque me permite organizar y determinar y decidir cómo voy a dar la misma en los diferentes centros, ya sea centros pequeños o centros referenciales de enseñanza, y permite organizar adecuadamente la investigación en simulación y mejorar en la medida para presentar los resultados. Esta es la estructura de la SimZone. Hay 5 zonas. Acá no está descrita la primera. Ustedes ven, la primera es la zona 0. Luego viene una zona 1 donde se trabaja con habilidades clínicas, una zona 2 donde se entrena en manejo de situaciones críticas, una zona, todo es simulación, una zona 3 donde realizamos el entrenamiento y el desarrollo de equipos y de sistemas, también por simulación, y la zona 4 es la práctica en la vida real, donde vamos a introducir algún aspecto de la enseñanza por simulación, como es la reflexión guiada o debriefing luego de una actividad real, para hacer una identificación de cada uno de los pasos y reflexionar sobre la práctica. En la zona 0 y la zona 1, toda la actividad es individual. Se aprenden habilidades clínicas y se desarrollan competencias. La zona 0 tiene que ver con el trabajo de ordenadores que identifican los objetivos a lograr, los pasos a realizarlo para lograr el objetivo, y la devolución es automática del ordenador. No aparece una persona que te va contando y te va explicando cómo estuviste, qué tenés que corregir o qué no tenés que corregir. Hay un contenido clásico aislado, no hay ninguna distracción, es parecido a la baja complejidad o baja fidelidad, en donde no necesito recrear un ambiente, solamente tengo que aprender una situación. Hay un feedback automático por el mismo ordenador, es decir, el autofeedback en las diferentes prácticas de habilidades, que también puede ser en un ordenador o en la realidad virtual. En cambio, en la zona 1, donde se enseñan y practican habilidades clínicas, acá ya está presente un docente instructor que hace uso de una pausa para corregir
o para dar algunas consideraciones, y generalmente acá se aprenden la práctica de habilidades y destrezas, talleres de procedimientos con cierta orientación clínica. En la zona 2 ya comenzamos a manejar situaciones de crisis, y aquí la actividad va a ser en grupo. Trabaja un equipo de personas que pueden ser de diferentes profesiones, pero que nunca trabajaron juntos, o profesionales de una misma profesión, o estudiantes de una misma formación de grado, en donde yo voy a aprender la atención de cierta patología, por ejemplo. Y acá el instructor va a seguir adentro del espacio de simulación, porque va a hacer cortes en cada uno de los momentos, reflexión y práctica nuevamente del mismo. Esta sería la zona 2. Por ejemplo, aprender a utilizar un protocolo en donde recién lo estoy aprendiendo a realizar, y el equipo no se conoce, sino que trabaja por primera vez. En la zona 3, donde hablamos de desarrollo de equipos y personas, son equipos reales, gente que está trabajando actualmente en su centro de trabajo, y que ya cada uno tiene un rol específico a realizar. El médico es médico, el enfermero es enfermero, el auxiliar de traslado es auxiliar de traslado. Acá se construye el conocimiento compartido en la actuación y el trabajo en equipo en situaciones más complejas. Por ejemplo, mejorar una performance de un equipo de guardia que se ha visto que hay problemas, por ejemplo, ¿no? Y en la zona 4 dijimos que después de una actividad de práctica real, hacemos una reflexión sobre lo que pasó, qué hicimos, qué tenemos que mejorar y cómo cambiaríamos y qué aplicaríamos en otra situación parecida. Después vamos a ver qué son señales y ruidos de acuerdo a la performance del equipo, y que vaya mejorando su actividad. Yo puedo introducir lo que se conoce como ruido, que son distracciones que ocurren durante la actividad del escenario de atención para hacer más difícil la actividad. O señales, cuando el equipo no tiene experiencia, como en zona 2, y se está, como se dice en la jerga, empantanando, porque no puede seguir en una toma de decisiones o en una actividad. Aparece una señal que me ubica en la situación para poder seguir la actividad. Bueno, vamos a hablar de paciente simulado. La enseñanza en base a paciente simulado, podemos definir que el paciente simulado es una persona que toma el rol de enfermo, o también puede ser un enfermo que va a contar sobre su dolencia. Puede ser un actor que toma el rol del enfermo, o una persona que no es actor, pero se lo entrena con un libreto a desempeñar en la actividad. Es de gran utilidad para la realización de, por ejemplo, historias clínicas, para interactuar con el estudiante. También es de gran importancia y puede ser utilizado en la evaluación de competencias de comunicación o comunicacionales entre el médico y el paciente, o entre el equipo de atención. Puede utilizarse para la enseñanza de transmitir una información, para identificar las expresiones, las competencias o las competencias actitudinales. Ya el paciente estandarizado también generalmente son actores, pero son individuos entrenados para desempeñar un rol, generalmente de un paciente en un escenario apropiado, con el propósito de
la enseñanza y la evaluación de estudiantes, en este caso de medicina. Se entrenan de manera específica para representar su papel en un contexto clínico. Y siempre debe trabajar de la misma manera en toda la secuencia de estudiantes. No tiene que cambiar su exposición o sus actitudes. Debe actuar de manera estandarizada y no puede improvisar. Por eso se prepara un guión de todo el caso o la situación clínica. Y no tiene que haber improvisación independientemente de la persona o el actor o el profesional que tenga enfrente. Las ventajas del uso del paciente estandarizado tenemos, por ejemplo, la validez, porque están cuidadosamente entrenados para simular pacientes reales, con condiciones médicas específicas, más en el tema comunicación. Hoy en día existen pecheras que se le puede poner a la persona y ya no solo va a hablar de lo que siente y de lo que le apareció, sino que ya puedo realizar un examen físico e identificar signos que tiene el paciente ya con la dolencia. Que una persona, un actor que no tiene ninguna dolencia, solamente yo lo puedo interrogar, pero si voy a hacer el examen físico no va a tener nada malo. Pero con la pechera ya puedo introducir algunos signos clínicos. Disponibilidad: este actor siempre va a estar disponible, tiene una remuneración para hacerlo. Seguridad: los roles del actor están estandarizados y son repetibles de la misma manera en cada situación con cada alumno. Es fiscalizable porque se diseña específicamente la situación de los escenarios y se va aumentando el nivel de dificultad, que generalmente va a ser flexible y controlado. Adaptable: no existen restricciones de tiempo. Estos escenarios se pueden modificar de acuerdo a las necesidades del programa de enseñanza y no hay riesgo, no se producen incomodidades ni inconvenientes como puede tener un paciente real. ¿Qué utilidad tiene el paciente simulado o el estandarizado? Hoy la nomenclatura habla indistintamente de simulado o estandarizado. Hoy la sigla es actividad con SP, paciente estandarizado. El único objeto de utilizar para la enseñanza pacientes estandarizados y o simulados es el aprendizaje y la evaluación de las competencias comunicacionales, tanto para recabar información como para brindar información. Se desarrolla en escenarios en los cuales el paciente simulado genera diversos niveles de dificultad que tengan que ver con el manejo de la información y o la comunicación del estudiante con el paciente. De esa manera, el actor ayuda al estudiante a conocer y desarrollar estrategias para mejorar y para manejar adecuadamente los problemas que ocurren en diferentes competencias de comunicación y la llamada relación médico-paciente-familia. O sea, acá ha demostrado utilidad. Acá estamos viendo el paciente simulado que simula un traumatismo en antebrazo. En este caso el docente o el enfermero está realizando el vendaje, explicando sobre el vendaje y realizando el vendaje. Y en el paciente estandarizado va a tener las mismas respuestas en todos los estudiantes. Y en este caso, el paciente simulado que simula un accidentado, donde los estudiantes están realizando el procedimiento de inmovilización. Ahora vamos a hablar sobre la simulación in situ. ¿Qué es la simulación in situ? Y ustedes ven actividades
que se están realizando en contextos que aparentemente parecen reales. Esto es una sala de internación de terapia intensiva o una guardia, en el shock room de una guardia de adulto. Este es la terapia de una guardia pediátrica, y acá también tenemos, parece acá, un niño o un jovencito que donde estamos realizando la atención de un paciente traumatizado. La simulación la simulación in situ es una simulación que se realiza en el lugar de trabajo, en vez de que el grupo de cursantes lo haga en un entorno simulado. O sea, los equipos trabajan juntos, se forman juntos y son los mismos equipos que están trabajando en ese momento en su labor en el lugar de trabajo. Se mejoran así los resultados. La centralización de la simulación, en este caso en el lugar de trabajo, hace que los escenarios adquieran mayor realismo, facilita la transferencia de las acciones aprendidas al lugar de trabajo. O sea, yo estoy trabajando donde conozco y me muevo en los diferentes contextos. Ya hemos visto acá paciente simulado, paciente estandarizado, y hemos visto simulación in situ. Ahora vamos a ver dónde la podemos aplicar a estas actividades según los tipos de metodología de la simulación que la describe el autor Alinier ya en la revista Medical Teacher en el año 2007. Y así vemos. En la primera columna están las actividades, o sea, la técnica de simulación utilizada, la habilidad que se logra trabajar y el tipo de uso. Y tenemos diferentes niveles, nivel 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El nivel 0, en tipología de simulación, no tiene esto que ver con la zona de simulación. En este caso, el nivel 0 es la simulación escrita con un caso clínico. Es una actividad cognitiva, me permite pensar y tomar decisiones, pero de manera pasiva, porque yo explico y digo cómo se hace, no realizo la actividad. Mejoramiento para el manejo del diagnóstico y la atención de pacientes. En el nivel 1 ya hay un simulador por partes, es de baja fidelidad porque no necesita un entorno clínico. Acá se realiza una actividad psicomotora y tiene que ver con la práctica de habilidades o destrezas y de procedimientos. El nivel 2, parecido al nivel 0 de Simpson, son simuladores de pantalla o simuladores virtuales o simuladores quirúrgicos, donde también trabajo con la respuesta, me la da el mismo simulador, me da la devolución o feedback. Acá ya hay una integración de las condiciones de la competencia cognitiva o de la actividad cognitiva con la actividad interactiva, y acá mejora el manejo clínico de habilidades cognitivas. En nivel 3 podemos trabajar con pacientes estandarizados, puedo aplicar el aprendizaje de actividades psicomotoras o habilidades psicomotoras cognitivas, pero también interpersonales, porque ya trabaja un equipo de atención. Acá podemos dar tareas como examen físico, pensamiento diagnóstico y manejo de todos los pacientes. En nivel 4 ya hay simuladores de fidelidad intermedia, maniquí de tamaño real, pero en algunas veces no interactivo, no tiene software, que sirve para evaluar y realizar algunos procedimientos. Es parcialmente interactivo, integran actividades psicomotoras y cognitivas interpersonales. Acá se aprende a realizar procedimientos y el entrenamiento en simulación en toda la escala de la simulación. El nivel 5 tiene que ver con simuladores de alta fidelidad y totalmente interactivo en tamaño real. Todas las habilidades que se logran son interactivas, actividades cognitivas, psicomotoras e interpersonal. Puedo
aprender a trabajar con el enfermero, el médico, el kinesiólogo, el admisionista. Y acá la uso habitual en habilidades en procedimientos, de entrenamiento, en simulación a toda la escala. Este es el modelo basado en la simulación clínica de Pamela Jeffrey, que también lo adquirieron la Universidad Finisterra de Chile. Y arriba tenemos todo lo que tiene que ver con el currículum y la evaluación, que primero es formativa, pero también es sumativa. El proceso comienza con la identificación de la necesidad. ¿Qué es lo que vamos a entrenar o a adquirir? Luego de pasar por todo el proceso y realizarlo las veces que sea necesario, vamos a la evaluación de los resultados de aprendizaje, que puede ser por percepción o por encuesta o un rediseño. Eso me va a determinar o no un rediseño de la actividad. Al evaluar esto, posiblemente me determine una propuesta de mejora en cada una de las actividades. El proceso de simulación comienza con decidir la actividad, identificar los objetivos y preparar las guías clínicas con la evidencia, la última evidencia para tal actividad. Se diseñan las guías clínicas, se diseñan videos, utiliza toda la información disponible y toda la evidencia. Y la actividad la va a realizar el docente con los alumnos. Se ha diseñado la actividad, el paso siguiente es realizar la actividad, eso se llama también correr el escenario, y luego de la actividad o durante la actividad, si es un procedimiento o una habilidad, voy a tener una reflexión. La reflexión puede ser durante la actividad, si estoy trabajando en zona 1 o baja fidelidad, no necesito tanto realismo, y acá voy a tener una reflexión o una devolución o feedback. Si es una zona 1 sería devolución o feedback, si es una zona 2, debriefing o reflexión o visita guiada. Todo esto en todo este proceso se tiene en cuenta la seguridad, donde todo lo que ocurre queda dentro del proceso y nos comprometemos a entender y a pensar que esto es real. Cuando uno identifica todos los pasos y hace una evaluación, puede determinar una propuesta de mejora continua o un plan de capacitación docente si es lo requerido. Y así, luego de realizada la actividad por simulación, pasamos a dos momentos de feedback o devolución. Si la actividad es el aprendizaje de una habilidad o un procedimiento o una destreza, acá la devolución va a ser una reflexión y una devolución que puede realizarse durante la acción de realizar la actividad. Por ejemplo, mover la mano de esta manera, corregirla de esta otra, o mira, ubica bien el foco de ocultación. Y acá se va a producir una experiencia de simulación tras esa devolución. La devolución permite identificar la posibilidad de un error, poder corregirlo y volver a hacer la práctica. Por eso se produce una experiencia de simulación clínica verdadera. Ahora, la reflexión o feedback o devolución puede ser después de la acción o una acción, y se produce después de haber terminado la experiencia. Y el objetivo de esta reunión es hacer una crítica del evento que se ha diseñado y un esfuerzo por descubrir otras interpretaciones en el contexto, en el intento del intento de aplicar un nuevo conocimiento. Esto
ya vamos a ir entrarnos en lo que se conoce como el debriefing o reflexión guiada. En el debriefing o reflexión guiada nos sentamos todos alrededor de una mesa, todos estamos a la misma altura y nos estamos viendo entre nosotros, y el debriefing es la reflexión guiada después de un escenario de atención o un escenario de lo que se conoce como zona 2 o zona 3 de Simpsons. El debriefing, como les decía recién, es una autorreflexión que ayuda a los participantes a identificar o resolver problemas, que generalmente el instructor lo va a percibir durante la simulación. Permite reflexionar sobre el proceso de los logros. Estos eran mis objetivos y esto era todo lo que yo tenía que hacer. ¿Lo hice o no lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y qué modificaría para una situación similar? ¿O qué aplicaría en una situación similar? Por lo tanto, el debriefing favorece construir y probar modalidades. El estudiante ya ve una integración, ve el cuadro completo, y esto es valioso cuando participan otros miembros de equipos, o sea, la enseñanza interprofesional. Las preguntas podrán ser respondidas y aclaradas, y acá el instructor identifica las emociones y los temores que tiene el estudiante, pero esto se identifica en un ambiente seguro para el mismo. Ese sería el debriefing. En resumen, la simulación se puede dividir en tipos según la fidelidad del ambiente o de los objetivos, en baja fidelidad, mediana fidelidad y alta fidelidad. La mediana fidelidad ya se ingresa un cuadro clínico para producir un razonamiento y una toma de decisiones. Se ha incorporado el nuevo concepto llamado Simpson, que es un sistema de organización para identificar bien qué es lo que queremos enseñar, con qué estrategia y a dónde. Y así aparecen las Simpsons: zona 0, zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Zona 1 tiene que ver con el aprendizaje de procedimientos, no hay un contexto. Zona 0 tiene que ver con el trabajo en ordenadores que me están haciendo la devolución automática, puede interactuar. Zona 1 tiene que ver con el entrenamiento del aprendizaje de procedimientos y habilidades. Hay un instructor dentro del espacio de la actividad que me va corrigiendo en cada uno de los puntos. La zona 2, ya comenzamos a trabajar en grupos de trabajo o trabajo en equipo para practicar un nuevo protocolo para la atención de un paciente, y acá ya comenzamos a trabajar con estructuras dinámicas como trabajo en equipo, liderazgo, pero no es un equipo que trabaja normalmente. Luego tenemos la zona 3, donde trabajamos con equipos reales que trabajan en los servicios, ya que están entrenados, pero posiblemente necesiten mejorar algún aspecto. Podemos hacerlo por simulación. Posteriormente podemos tener otra actividad con el llamado paciente simulado. Es un actor que permite ejercitar o capacitarse en competencias comunicacionales, trabajo en equipo, liderazgo. Y la simulación in situ, en donde vamos a entrenar a los equipos en su lugar de trabajo y en su horario de trabajo, de acuerdo a puntos que la institución haya determinado que el grupo de trabajo deba aplicar como un protocolo nuevo o como mejorar una actividad que se ha visto que puede haber problemas o complicaciones. Y luego conocer el proceso de la simulación, que tiene que ver con todo lo que implica la simulación, desde que se determina qué actividad vamos a realizar, conocer el nivel de las personas que van a trabajar en la simulación, diseñar los objetivos,
diseñar las guías de estudio según la última evidencia. Luego vamos a realizar la actividad y si es, por ejemplo, aprendizaje de procedimientos, el instructor está adentro y va dando devolución durante la acción y luego puede hacer un resumen posterior a la acción. Esto, como les dije, en un ambiente de trabajo, en la misma hora de trabajo. Se preparan los diferentes grupos, se hace la práctica media hora y vuelven a su actividad. ¿Preguntas? Si no tienen preguntas, muchas gracias, pero pueden enviarlas con las profesoras para que se les conteste. ¿Cómo les va? Soy el doctor Daniel Pero. Quiero agradecer a la profesora de Mónaco y a la profesora de Guzmán por la invitación a participar de la Maestría de Educación Médica 2023 y el tema que les voy a dar hoy es inserción de la simulación clínica en el currículo. Como objetivos de esta conferencia van a ser dos: describir los elementos generales de un currículum académico en educación médica e identificar la problemática actual. Y en un segundo término, proponer la inserción curricular con simulación clínica en las carreras de medicina, enfermería, kinesia, obstetricia y las que pueda haber en ciencia de la salud. Y acá vamos a ver este proceso, que es educación, es un proceso continuo que se da en las personas, que impacta en la sociedad, en el individuo, y a partir de una estructura que se llama currículum. Y esto impacta en la calidad. Pero también hay una educación informal que se da en la familia, en el seno de la familia, una no formal en los scouts y la formal que ya es en la universidad o en el nivel superior y va a estar detallada en lo que se conoce como currículum. En educación médica es un campo científico cuyo objetivo principal es conseguir la mejor formación posible de los profesionales, en este caso en ciencia de la salud, especialmente los médicos y enfermeros, aunque también se debe dar en todas las etapas de este continuum educativo, desde el inicio hasta el final y pasando a la educación continua. Y aquí se van a desarrollar las metodologías más apropiadas a cada momento y que debe ser basada en la mejor evidencia posible. También en educación médica hay que entender que el currículum es más que un sílabus o un cronograma y debe abarcar todas las oportunidades de aprendizaje, que puede ser formal o informal. Y aquí se van a incluir los aprendizajes logrados, la enseñanza y sus métodos, las estrategias educacionales, el contexto para el aprendiz, el ambiente del aprendizaje y los procesos de evaluación. Esto ya lo dijo Harden en el 2012. En medicina, en educación médica, hoy implica nuevos temas a incorporar, como diferentes estrategias educativas, nuevas situaciones de aprendizaje, nuevas herramientas y ayudas para aprender para el estudiante, nuevos métodos de evaluación y cambios estructurales en la formación del staff médico. Eso es fundamental. La educación en salud, entonces, es un currículum integrado y que se debe dar por resultados. Ahora, el modelo es centrado en el estudiante y el docente va a participar más como docente, como un facilitador del aprendizaje. Acá ya hablamos de competencias docentes, debe tener una formación adecuada, la docencia debe ser multidisciplinaria e interdisciplinaria y nos vamos a organizar en los distintos campos clínicos. Es fundamental que haya acreditación en la educación, se debe integrar las nuevas tecnologías en la docencia, nuevas temáticas y problemas. Y por último, llegar a la internalización en la educación global. Hoy vivimos cambios. Hay reformas en salud, aparecen nuevas tecnologías y alta complejidad. El paciente está más informado y conectado con el Internet. Las hospitalizaciones son breves, ahí se agregó la atención ambulatoria y domiciliaria, es decir, la extensión salatorial.
se ha judicializado rápidamente la salud y hay cambios en las prácticas clínicas, en la acreditación de carreras e instituciones, y se agrega ya muy fuertemente la seguridad del paciente y la cultura de la seguridad en todos los establecimientos de salud y en las carreras de formación en ciencia de la salud. ¿A quiénes va a afectar el problema y de quién es la necesidad? De todos, de los pacientes, de la sociedad, de los mismos profesionales de la salud y de los estudiantes o aprendices. Entonces, acá en la guía número 82 de la Asociación Mundial de Educadores, se identifica que el currículum debe ser integrado y debe ser crítico. Y en todas estas guías agregan que se debe usar simulación clínica para la enseñanza en el cuidado de la salud. Integrado implica contar con un mapa de desarrollo claro de los objetivos a lograr. Y acá se explica que se van a incorporar nuevos estándares, que uno de ellos que regula esto es la Sociedad Mundial de Simulación en Salud, donde identifica los estándares para la acreditación de los docentes y de los centros de enseñanza por simulación. Los expertos también hablan, y así se ha identificado que la educación médica basada en simulación se ha reconocido como una ayuda poderosa para mejorar la seguridad del paciente y la calidad del aprendizaje clínico. Ya Amitai Zip lo decía en el 2008, él es un docente en educación en simulación de Israel. ¿Qué dicen las enfermeras sobre la simulación? Ellas determinan que debe haber una integración curricular y para ello es fundamental un champion, es decir, un agente de cambio que se identifique con que se debe creer en la necesidad de cambio, que establezca una relación de intercambio de información entre los docentes y los estudiantes y se deben diagnosticar los diferentes problemas. Esto está identificado en las normativas de la INALCS, que es la Asociación Mundial de Enfermería. Y acá identificamos que luego los profesionales se deben certificar y deben aprender continuamente. Y lo que antes se llamaba como educación médica continua, educación continua en salud, hoy se llama desarrollo profesional continuo, y que reemplaza el concepto de educación médica continuada. Es decir, todas las actividades que los profesionales de la salud, especialmente los médicos, llevan a cabo de manera formal o informal para mantener y poner al día sus conocimientos y sus competencias. ¿Qué se debe identificar como clave para la inserción? Y vamos a seguir estos pasos. Primero, definir la propuesta, que puede ser desde la organización, teniendo en cuenta la misión institucional. Definir el modelo, generalmente desde la fundamentación teórica. Establecer un perfil a quién se va a dirigir la simulación. Definir los logros u objetivos a lograr en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Conocer los recursos que vamos a disponer y que va a tener la institución y establecer las metodologías de enseñanza a incorporar en esta práctica pedagógica. Luego, diseñar un plan de desarrollo sostenido, sistemático y secuencial y evaluar los resultados. Siempre se deben evaluar los resultados en un programa para determinar si hay algo para corregir. Es fundamental siempre revisar cuidadosamente este currículum y más el existente para ver qué debe ser reemplazado o mejorado con simulación, como les decía, la evaluación curricular. Y este es un modelo de docencia basada en simulación de la Universidad Finisterra de Chile y que ya les había dicho en la charla anterior, en donde la evaluación debe ser formativa y debe ser luego formativa. Y hay que tener en cuenta la validez y la confidencialidad. Primero, el programa,
es decir, las competencias que vamos a desarrollar. Posteriormente, elegir las actividades y de ellas diseñar la guía de estudio con la última evidencia disponible. A partir de allí se va a diseñar el taller de enseñanza y tener en cuenta los conocimientos previos del estudiante. Una vez diseñado el taller, se hace una prueba del mismo, haciendo lo que se conoce como correr el taller o correr el escenario. Se hace una validación y luego ya está listo para dar al resto de los alumnos. El paso siguiente, como les decía, es correr la simulación, y si hay un escenario de atención en donde va a trabajar un equipo, vamos a la reflexión guiada. Si es habilidad, sería devolución o feedback, y si es un escenario de atención, hablamos de debriefing posterior a al proceso del escenario de simulación. Y por último, tenemos en cuenta la evaluación de los resultados, dando una encuesta previa, una encuesta posterior a los estudiantes, para determinar si hay que modificar algo de nuestro currículum. Entonces, ¿cuándo vamos a enseñar con simulación? En grado, en posgrado, en educación médica continua, o llamado también desarrollo profesional continuo, en todos estos momentos, es decir, siempre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con todo el equipo, con los clínicos y enfermeros. Los académicos deben participar, los docentes deben participar, los directivos deben participar, los estudiantes, y con la sociedad científica y la sociedad. Todo esto va a formar un equipo, y la inserción en la currícula de la enseñanza por simulación debe ser desde el inicio de la carrera, con tópicos fundamentales. ¿Con qué? ¿Qué vamos a utilizar? Creatividad, autocrítica, tolerancia, dominio, flexibilidad, y todos dicen lo mismo: mucho trabajo. Entonces, integrar simulación en el currículum es una meta para hacer cambios y reflexiones, para indagar en el currículum oculto que existe, para desarrollar prácticas en un ambiente protegido y que genere autoconfianza para el estudiante, proveer instrumentos de evaluación estandarizados y confiables, aplicar la devolución o feedback y la reflexión guiada luego del proceso de enseñanza, facilitar un pensamiento crítico, adquirir destrezas y conocimientos para realizar y lograr cada una de estas competencias. Siempre hay que desarrollar la búsqueda de evidencia en la propia práctica, identificando debilidades y fortalezas. Por último, trabajar en equipo y aplicar las nuevas tecnologías, y siempre, si es posible, comenzar la investigación de esta estrategia educativa en educación médica. Para llevar a cabo la simulación se requiere de una capacitación de los docentes que van a trabajar en ella. Esta capacitación implica un perfil académico, una capacitación pedagógica básica y una adaptación conceptual a esta nueva estrategia educativa. Todo esto basados en una amplia experiencia clínica, es decir, el docente que va a trabajar en cierta área tiene que tener una amplia experiencia clínica. Esto implica una actitud docente que genere la necesidad de conocer mucho más y de crear, sin descuidar un aspecto fundamental en el momento de diseñar su práctica, que es la evaluación por competencias. Eso tener en cuenta. Ahora vamos a ir viendo qué más tenemos que tener en cuenta. En esta formación docente se requiere conocer sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, conocer sobre estrategias de enseñanza, sobre diseño curricular y programación educacional, y todo lo relacionado con la evaluación. Esta formación es básica en el docente que va a enseñar en base a simulación clínica. Nuestro laboratorio de habilidades clínicas
tiene esta sistemática de organización. Hay una comisión que coordina y monitorea todas las actividades. Hay una interacción entre las diferentes asignaturas que están en las cátedras y el laboratorio o centro de simulación. Nuestro centro tiene un plantel docente propio, tiene no docentes o personal administrativo, hay un ingeniero informático y un ingeniero biomédico. Y allí se van a integrar todos los ciclos de la carrera. El ciclo básico, que creemos que debe comenzar desde el dictado de morfofisiología, emergentología y humanidades. El ciclo clínico, que nosotros lo comenzamos con el dictado de semiología, pasamos a el cursado de clínica médica, ya es una sola, pero antes era clínica médica 1 y 2, y clínica quirúrgica, también 1 y 2, las especialidades clínicas y las especialidades quirúrgicas como ginecobstetricia, clínica médica, pediatría, y posteriormente en el 7º año la pasantía rural. Y luego pasamos a la práctica final obligatoria, que tenemos 3 momentos: el practicantado rotatorio, el periurbano en los CAPS y el trabajo en los hospitales del interior. Todo este grupo está formado por el plantel docente de las diferentes cátedras, o sea, en nuestro centro hay docentes propios del centro y docentes de las diferentes cátedras que dictan asignaturas. O sea, hay un mix. ¿Cómo organizamos las actividades para integrar o insertar esta estrategia educativa en nuestra carrera de medicina? Primero, tuvimos una reunión con los profesores y docentes de las diferentes cátedras para informar e interiorizar sobre esta metodología y cómo se podía insertar en sus currículas, en las currículas de sus materias. Allí, en esa reunión, se explicó sobre la manera de implementar esta enseñanza en los diferentes ciclos, en qué momento de la currícula, en qué materia, invitar a los integrantes de las cátedras a participar del diseño de las actividades. Deberían aprender sobre esta metodología, cómo se diseñan actividades dentro de la currícula y cómo sería la integración de los docentes de la cátedra dentro del laboratorio de habilidades quirúrgicas o del centro de simulación clínica con las diferentes habilidades quirúrgicas. Por lo tanto, y resumiendo lo expuesto, el currículum es un constructo social donde interviene el centro educativo, la sociedad, los docentes y los estudiantes. El currículum responde a lo institucional. En salud debe mirar a la educación médica, debe considerar varios aspectos y lo ideal que sea integrado. Y el currículum debe incorporar a todos los equipos para trabajar con la estrategia educativa de enseñanza en base a simulación clínica. Esto implica poder empezar a hacer la integración en simulación clínica. Preguntas, si tienen preguntas, se las formulan a las profesoras y con gusto les puedo contestar las mismas. Muchas gracias.